tal? Es un gusto recibirle nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Hoy tendremos el interesante programa de analizar la economía en los periodos, en las temporadas electorales. Creo que en todos los tiempos y momentos es importante analizarla, pero pues tiene su matiz, tiene su particularidad en diferentes ángulos y qué más que vamos a hacerlo con el análisis del único centro de investigación y estudios del sector privado y cuyo director es el doctor Enrique Vázquez Constantino. Enrique, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y gracias por estar con nosotros en Economía y Mercados. Agradecemos todos sus comentarios y sobre todo con un tema muy interesante que tiene que ver con la situación económica y que su opinión es muy importante para nosotros. Correcto. Y también tenemos en esta ocasión un invitado que definitivamente se las conoce muy bien en el matiz productivo, el sentido empresarial y en el matiz, en esa atmósfera especial que es la política, y me refiero al doctor Víctor Fabián Rumaya, que es presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Administración Pública y el CEO del Consejo Empresarial para la Productividad. Víctor, un gusto. Muy buenos días, gusto saludarte y saludos a todos los radioescuchas. Muy bien, pues vamos a arrancar, que el tiempo es muy breve, el análisis es mucho y pues que vemos prácticamente la materia política pues todo el tiempo está, ¿verdad? Es una economía mixta, es una rectoría pública que tenemos que ver sobre lo demás, pero parece que el momento decisivo cuando la gente tiene que ver si le va a dar lo mismo o puede haber un cambio en esa administración pública y todas las melés que se dan en la opinión de la sociedad, porque vemos una gran cantidad de críticas a través del tiempo. Estamos hablando siglos y milenios y sigue siendo hasta la fecha, Enrique. Entonces, poder analizar la impresión hacia los candidatos y las opciones que tenemos para mover, porque el efecto en la economía es innegable. Es correcto, en una situación económica que necesitamos incrementar la complejidad económica, es decir, que tengamos mayores actividades diferentes, que se le aproveche los avances tecnológicos y sobre todo que estemos catapultando el desarrollo tecnológico de cada región, aprovechando los recursos naturales para que de una manera sostenible coadyuve al crecimiento económico y al desarrollo social. Correcto, muy bien. Víctor, pues sí, tenemos este matiz, ¿verdad? Los mismos de siempre harán lo mismo de siempre y prácticamente en estos tiempos vemos que el efecto socioeconómico pues es tan importante en este sentir de la sociedad. Tu opinión, si eres tan amable. Pues fíjate, Rafa, Enrique, muy buenos días, gusto saludarlos. Fíjate que la democracia en nuestro país es muy cara, muy cara comparado con el resto de países que llevan a cabo procesos electorales. Solamente, para no meternos en números, que luego puede, digamos, confundir a la gente que nos escucha, solamente déjenme decirles que en el caso de México, el proceso electoral cuesta 3 veces más caro que el proceso electoral de Estados Unidos. Nada más para que nos demos idea de lo caro que cuestan las campañas y el proceso electoral en su conjunto en México. Y estoy hablando solamente de financiamiento formal, el financiamiento que por ley, por constitución, está establecido. Es decir, en México, las prerrogativas de los partidos políticos y el otorgamiento de recursos para las campañas políticas a los candidatos, incluyendo candidatos independientes cuando los hay, está determinado por ley, el artículo 134, el artículo 41 constitucional. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han asegurado que así sea, que tengan el financiamiento necesario para las campañas políticas. Pero esto es un financiamiento muy caro. Ahora bien, en las campañas políticas no solamente hay dinero de financiamiento público establecido por ley. Hay por lo menos 3 o 4 rubros si lo queremos ordenar desde el punto de vista del análisis. Uno, que hay un financiamiento que los propios candidatos meten de su dinero, de su propio pecunio y de su propio dinero, y que digamos que sirven para
pues cosas que normalmente no están destinadas o establecidas en las campañas formales. Es el dinero de los propios candidatos. Además, hay dinero de simpatizantes, que sí lo permite la ley. Y también hay dinero que no se contabiliza, y ese es el peligroso, porque en las campañas políticas en México hay mucho dinero sucio, se sabe. Y eso determina favores, compromisos, establece rutas, y vemos también mucho de la violencia política que está asociada con el dinero sucio en las campañas. Correcto. Ahora bien, si tú me dices, o si preguntamos si las campañas políticas generan o se convierte en una posibilidad de dinamizar la economía, claro que sí. Imagínate que nada más en 2021 vamos a tener un monto calculado, porque nadie tiene la cantidad exacta, más o menos de 300 mil millones de pesos en el manejo de las campañas en este proceso del próximo junio. Es una gran cantidad de recursos que no la tenemos ni siquiera de lejos en todo lo que es la aplicación para las vacunas. Correcto, muy bien, Víctor. Enrique, en esa tesitura tan clara como lo manda Víctor, pues vemos ese aspecto, el cambio, vemos que en términos generales los estados varían mucho en el país. Y hablando de Chiapas, pues vemos que hay señalamientos, se repiten, gentes que no han traído cambios, con sus excepciones, pero el que se pasen la necesidad de las gentes, y vemos estos miles de millones de pesos que se meten, como bien señala Víctor, y ¿qué nos sucede? ¿Qué tenemos a cambio? ¿Qué tenemos en balance a cambio? Aquí tenemos así como hay varios Méxicos, la situación económica de nuestro país difiere en cada una de las entidades federativas, y por eso se menciona que hay varios Méxicos. Lo mismo pasa con el estado de Chiapas, que si bien es cierto, la situación económica del estado cada vez se vuelve más grave, ya estamos superando los 8 de cada 10 chiapanecos en situación de pobreza, y si seguimos igual, se espera que para el 2030 tengamos 97 de cada 100 chiapanecos en esta situación. Al igual que en México hay varios Méxicos, en Chiapas hay varios Chiapas. Las diferentes regiones tienen cualidades diferentes, los cuales son fundamentales que las comprendamos, y sobre todo para quienes estén aspirando a dirigir cada uno de los ayuntamientos, por ejemplo, tengan ese conocimiento, esa fuerza, esa inteligencia colectiva para que puedan aprovechar los recursos. Ok, correcto. Víctor, el balance ante toda esa cantidad, ¿verdad? Porque la sociedad es un secreto a voces. Es tácito el balance de la inconformidad, ¿no? No es la excepción Chiapas. Este aspecto, ¿no? La respuesta de la sociedad, las costumbres que están hechas en la derrama económica, cada vez que hay campañas, los operadores, etcétera, por otros 3 años de pasividad de la gente. Ese balance desde tu punto de vista, Víctor. Pues fíjate que para el caso de Chiapas, ¿no? Para el caso de Chiapas, formalmente el IEPC aprobó, o más bien la Cámara de Diputados le otorga al IEPC un presupuesto de 236 millones, casi 238 millones de pesos de manera formal. Esto parecería una cantidad mínima en comparación con lo que realmente se va a gastar. Pero yo quisiera llamar la atención, por eso te digo, no meternos tanto en números, solamente ver que se trata de una cantidad descomunal de recursos y que la sociedad, creo yo, muchas veces lo ve como una inversión a veces excesiva en una sociedad tan pobre, en una sociedad verdaderamente en condiciones económicas tan lamentables, que tantos recursos se dediquen a los procesos electorales. Mira, nada más déjame decirte el caso de Chiapas. 14 partidos políticos. 14 partidos políticos. Este es un estado, no crean que esto ocurre en todos los estados, es cierto lo que dice Enrique. México es muchos Méxicos. Bueno, pues el México que tenemos en Chiapas habla de 14 partidos políticos. ¿Cuántas candidaturas se van a dar? ¿Cuántas personas van a pasar de un partido a otro? Las alianzas, el chapulineo, como se conoce. Termina el ciudadano votando a veces por candidatos que ni conoce. Es más, la ley lo permite un abuso que a mí me parece verdaderamente paradójico, una circunstancia verdaderamente terrible. Resulta que a veces cuando llegas a la urna hay una lista de candidatos,
pero esa lista ya tiene meses o semanas que fue cambiada. ¿Por qué? Porque terminas votando por candidatos que ni siquiera conoces, porque los partidos tienen la prerrogativa de cambiar al candidato un día antes de la elección, un día antes de la elección. Obviamente el Instituto Electoral ya no puede cambiar el nombre porque las boletas están impresas y terminas votando por gente que ni siquiera conoces, que es más, que ni siquiera está el nombre. Y eso ocurre muy a menudo. De tal manera que el abuso de los partidos políticos, no solamente para obtener el recurso público de las campañas, sino el abuso de meter recursos no transparentes, ha sido algo proverbial en nuestra democracia y verdaderamente me parece que sí deberíamos de ponerle un alto a esa situación. Es correcto. Muy bien, Enrique. Tu punto de vista ante esta situación muy claramente detallada por Víctor. Sí, aquí definitivamente tenemos que permear mayor la cantidad de información hacia la sociedad para que a través de ella pueda analizar, pueda identificar cuáles son las personas más adecuadas para cada uno de esos municipios. Por ejemplo, hablando del estado de Chiapas, que sí es importante que tengan un conocimiento amplio sobre la reactivación económica, la regeneración económica, el desarrollo social, el desarrollo sostenible y también basar ese crecimiento en la industria sostenible, que ya mucha investigación científica al respecto ha dado que la clave es invertir en industria sostenible. Correcto, muy bien. Creo que vamos antes de irnos al corte, quisiera pedirles, Víctor y Enrique, el que podamos ahondar en estos aspectos, este sentir, porque vemos que la sociedad no tiene una correspondencia que amerite, vemos todas estas series de vicios, errores y fallas, y la otra situación es que se ha hecho prácticamente una situación, es un grito y secreto a voces de la venta de los votos, ¿no? Y eso es decirle a la gente a cada rato que no se venda, pero quisiera que regresando del corte pedirles, Víctor y Enrique, me dieran este punto de vista también y su análisis ante un secreto a voces y una realidad que obviamente es producto de un error, sin embargo, parece que es el cimiento de lo que predomina actualmente, si les parece bien. Regresamos en un momento, después del corte, aquí a su programa Economía y Mercados. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI.
gusto por acompañarnos. Estamos de nuevo con este excelente tema de la economía en temporada electoral. Solicitamos nos dé, como siempre, su apoyo y preferencia, dándole clic a suscribirse y un like en estos interesantes temas. Bien, pues retomamos este tema, este aspecto. Consideremos que al hablar de la rectoría económica, pues es sobre la privada porque es una economía muy mixta. Entonces veamos qué es antes de las elecciones para que la ciudadanía tome una reflexión de qué quiere continuar y qué no. Durante las elecciones, en estos hábitos que veíamos de comprar votos o lo que ya bien señalaban los doctores Víctor y Enrique, y lo que viene posterior a las elecciones, si continuamos o no. Y vamos en estos temas que vayamos comentando, desglosando de cada uno de los invitados, pues vamos a ir pasando una serie de frases que veamos que vienen desde milenios, siglos, y son vigentes, ¿verdad?, en todo momento. Y comenzamos con el que desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres, y lo dijo Platón hace miles de años, Enrique. Sí, recientemente en el Centro de Investigación se hizo precisamente un estudio sobre la correlación que existe entre esa actividad llamada compra de votos con el nivel de pobreza de las sociedades, y hemos visto que conforme se ha incrementado el monto de cada voto comprado y vendido, el nivel de pobreza de esa sociedad se ha incrementado. Entonces, eso nos debe de hacer reflexionar a todos de que efectivamente necesitamos cambiar y crear esa conciencia en cada uno de nosotros. Correcto. Víctor, adelante. Sí. En esta parte intrínseca de la manera de la compra de votos, estos vicios que hay, otros manejos que hoy bien señalabas, y la necesidad de cambiar en la condición, en la mentalidad del ciudadano. Adelante, Víctor. Fíjate que las próximas elecciones van a ser las elecciones más grandes de la historia, es decir, lo que está en juego o lo que está en disputa, 500 diputados federales, 15 gubernaturas, más de 1,100 diputaciones a 30 congresos locales y casi 2,000 ayuntamientos que tienen en conjunto con puestos de regidores y de síndicos aproximadamente 5,000 puestos. Es decir, vamos a tener más o menos como 20,000 puestos en disputa en total, más o menos. Tenemos 95 millones de personas, 94 millones y medio en el padrón electoral, en la lista nominal. Sin embargo, por motivos de la pandemia, por motivo de elecciones intermedias, por motivo de las circunstancias económicas en las que estamos viviendo, se espera que en el proceso electoral no voten arriba del 50%. Yo creo, mi cálculo es que vamos a tener una votación en realidad del 40% de votantes. Es decir, podríamos estar entre 35 y 40 millones de votantes en total. Y estamos invirtiendo entre el presupuesto, ya lo decíamos en el segmento pasado, entre el presupuesto oficial, el financiamiento de los partidos, el financiamiento público y el recurso que no se fiscaliza, una cantidad que nos da más o menos un costo del voto de manera directa aproximadamente de 1,500 pesos por cada votante. Eso es lo que cuesta más o menos, 1,500 pesos por cada votante. Es decir, si no le pones aparte esta cooptación del voto y la compra del voto directo, que en muchos casos sí prevalece, todavía sigue existiendo. De tal manera que la adquisición de votos es una práctica nociva, pero también el costo formal de llevar al ciudadano a las urnas es exageradamente cara para el país. Si eso correspondiera a un sistema democrático, digamos, a la altura, quizá los ciudadanos estaríamos, digamos, convencidos, pero resulta que lo que tienes al final, después de todo este proceso tan caro, a veces son diputados que no representan realmente a la sociedad. Ya lo decía yo, gente que a veces ni conoces porque los partidos políticos le cambian el nombre el último día.
hay un abuso de los partidos políticos sobre la democracia, eso hay que señalarlo. Respeto. Hay un abuso de los partidos políticos sobre la democracia, lo subrayo, y eso hace que lleven a gente sin capacidades, que lleven a gente solamente de sus conocidos, a sus élites políticas, a los mismos de siempre, y terminamos por tener un producto democrático muy, muy deficiente. Y eso se traduce en pobreza, en subdesarrollo, en confrontación, en polarización. Digo, verdaderamente, el origen de todo está justamente en la democracia, y tenemos una democracia muy deficiente. Es correcto, Víctor, muy claro, Enrique. Sí, Yo sí, creo sí, que totalmente. los vicios que se han creado, el tener más de lo mismo en términos generales, las excepciones de que no haya funcionado, mayoría que no. Y muy tiene ad que hoc ver con eso, a ¿no? los mensajes, a esos pensamientos de Esos grandes seres humanos. De milenios, Sí, siglos es correcto. y contemporáneos, Y ¿no? pareciera que lo escribieron hoy. Hoy, muy bien visto, Enrique, ese aspecto de que no corresponde a la sociedad la calidad de candidatos en su mayoría. Sí, ¿Qué nos y falta? retomando lo que señala Albert Einstein, ¿no? De cambiar nuestra forma de pensar, de saber de que hacer lo correcto es lo que verdaderamente nos conviene. Precisamente en el programa anterior platicábamos sobre la guerra, la política de guerra para la recuperación de economía, aunque podríamos estar dando Exacto. agua a los que les hace a los 2.200 millones de personas que carecen de agua, eso sí sería una buena acción y también se reactivaría economía. Es correcto. Muy bien, Víctor. Vemos muy acertadamente este tipo de cuestiones, ¿no? Ya bien lo señalabas. Esa falta de correspondencia, esa falta de retroalimentación correcta del ciudadano con los candidatos y funcionarios, Víctor. Sí, por supuesto. Y es que, mira, la verdad es que eso, en un análisis general y nacional, podemos hablar de la democracia y podemos darnos cuenta de la pobreza democrática en la que vive nuestro sistema político mexicano. Necesitamos ir de fondo, necesitamos permitirle al ciudadano tener más posibilidades de participación y que no sea solamente el votante cooptado, comprado, presionado, y bueno, claro, muchos que de manera libre vamos a votar el día de las elecciones, pero esa es la única opción de participación política que tienen los ciudadanos o que tenemos, y todo lo demás, el resto del año se lo dejamos a los partidos políticos que invaden la Cámara, bueno, las dos cámaras, que invaden los institutos electorales, que toman las decisiones más absurdas y que afectan a los mexicanos de manera verdaderamente lacerante por siglos, por años, por decenios, y que no parecería que no hay forma. Es lamentable, a veces concita a la risa, pero en realidad es para que nos dé una tristeza terrible cuando vemos a un diputado que sube y no sabe ni leer, cuando vemos a algún diputado que analizamos y vemos que tiene, por ejemplo, diputados y candidatos a gobernadores, por ejemplo, que tiene acusaciones de violación, por ejemplo, eso, ¿cómo es posible que esté pasando eso? Cuando vemos a candidatos que están descaradamente asociados con el crimen organizado, y que van para candidatos a gobernadores. Y si me permites, Víctor, en este excelente puntos que señalas, luego también tenemos los que hablan muy bien, muy habilidosos, los llenadores de programas de salivas que al final de cuentas no hacen nada, como lo que dice aquí, ¿no? Sí. Son improductivos totalmente, Enrique. Sí, pareciera que es paradójico este tipo de acciones y que verdaderamente nos hace reflexionar. Aquí cada uno de estos mensajes, para quienes nos están viendo por televisión, pueden estar reflexionando. Estoy seguro que está moviendo conciencias y se sintetiza en cada uno de estos mensajes una filosofía de vida, de crecimiento, de desarrollo que tanto necesitamos. Es correcto, Víctor, y vemos exactamente eso, ¿no? Luego viene la soberbia de repente, ese veneno del alma que nos encontramos con algunas gentes que luego ya, como dicen en el humor político, hasta caminan diferente, pero su efecto es ni producen, va desde los que son verdaderamente que no saben ni leer, y no es nada despectivo, lo entendemos muy bien, lo que sucede es que no puede representar y se lo comen, pero llegan los que son habilidosos para hablar y al final de cuentas no producen nada,
son parásitos de la sociedad y eso predomina. Hace un momento en uno de los mensajes de Aristóteles donde señala que una mente educada con conocimiento puede ser capaz de analizar y escuchar otra opinión, respetarla y sin necesidad de adoptarla, ¿no? Muy bien, Víctor, en este mismo tema, entonces, ¿hasta dónde es el grado de complicidad, no? Bueno, a mí me parece que a donde deberíamos de caminar cada vez y tratar de aprovechar estos espacios como el que hoy me ofreces para reflexionar sobre este tema, Rafa, y que nos permite este diario poder reflexionar, es cómo podemos hacerle para que los ciudadanos puedan tener más poder cada día. O sea, que no quedemos entre un partido y otro, que no quedemos entre una camarilla y otra, que no quedemos entre un grupo que ayer, confrontaba a un partido, a un candidato, y hoy son súper amigos y saltan de un lado a otro y que no tienen la más mínima noción, digamos, de la honestidad política. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues solamente que los ciudadanos se empoderen. Y va a ser muy difícil que los partidos políticos, por graciosa concesión, le concedan, gracias, le concedan a los ciudadanos este derecho. Los ciudadanos lo tenemos que tomar. Mira, en una ocasión yo fui presidente de casilla, con mucho gusto, porque me parece que hay que contribuir todos a la democracia. Me salí sorteado, fui presidente de casilla, y hay cosas que la gente no sabe, pero fíjate, vemos el abstencionismo en un alto grado. En México, en las próximas elecciones, yo lo calculo que vamos a tener un abstencionismo arriba del 50%. Va a ser muy alto. Pero hay gente que se para, que va a votar, que se forma y llega a votar y toma la boleta y lo único que hace en la boleta es escribir groserías terribles contra todos los partidos políticos. Oye, ¿desperdició el voto? No. ¿Sabes qué es lo que pasó ahí? Manifestó ese gran descontento que existe con la sociedad. O sea, se tomó toda la molestia para ir a inventarle la madre, fíjate. Así lo digo con esas palabras porque de verdad yo sí soy sensible ante esa situación tan terrible que vive la sociedad, en donde está cansada de lo mismo y está cansada de los partidos políticos y está cansada de los procesos en donde se convierten solamente en mecanismos de legitimación de los poderes y de legitimación de los partidos políticos, pero de ninguna manera de construcción de la democracia. Es correcto, Víctor, es un hartazgo. Yo creo que lo que va, con sus muy raras excepciones, y el caso es que cuando decimos excepciones, pues ahí se han de querer subir todos, pero no, es muy rara la excepción. ¿Qué decirle al ciudadano, como bien señalas, Víctor, y como han señalado Enrique, es que el ciudadano debe investigar, ¿verdad?, el pasado. Ya tenemos en internet una gran cantidad de información donde veamos algunos que ya traen antecedentes pues nada buenos, o que han repetido 20,000 cargos brincando, como hoy decía, los colores chapulineros, ya recorrieron los partidos diferentes, vuelven a repetir y dan, pero al final de cuentas, fuera de palabrería y demagogia, no producen nada. Yo creo que la ciudadanía debe tener una conciencia responsable de hacer esto, de actuar. Creo que es un buen momento para reflexionar, así como cuando buscamos a un médico para un tratamiento médico, buscamos esas diferentes opiniones para poder elegir a quien nos debe de tratar y que tenga conocimientos, tenga certificaciones, etcétera, etcétera. Algo similar tiene que pasar en este tipo de acciones, en la selección de quienes queremos que nos gobiernen, con la finalidad de tener una mejor sociedad. Eso es algo fundamental de toda sociedad que está en crecimiento. Correcto. Víctor, 30 segundos, llegamos al final del programa de hoy. Sí, mira, yo muy rápidamente, hay muchas cosas que tenemos que hacer, cambiar el sistema político, quitarle tanto poder a los partidos políticos, empoderar al ciudadano, pero por lo pronto lo único que yo les puedo decir, dadas las circunstancias tan limitadas que tenemos, lo único que nos queda en este momento y en estas circunstancias es que en las próximas elecciones vayan, sí ejerzan su voto, le decimos a los ciudadanos, voten por favor, pero no se fijen en los colores y en los partidos políticos, vean al candidato y traten de castigar a aquel candidato que ha abusado del ciudadano, aquel candidato que ha estado tantos años y no ha hecho nada, y den la oportunidad a los candidatos que de veras quieren hacer cosas por
su comunidad, como diputados, como alcaldes, como gobernadores, etcétera. Correcto. Háganlo por los candidatos más allá de los colores. Es lo único que podemos hacer. No es suficiente, Muy bien. pero en las condiciones que tenemos es lo único que se puede Así hacer es. en este momento. Correcto, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. 30 segundos. Muchísimas gracias. Invitar a todos nuestros amigos de Economía y Mercados que sigan enviando comentarios, son muy valiosos para nosotros, los contestamos todos y nos permite ir conociendo qué temas son de interés. Suscribirse a nuestras redes sociales, les agradecemos para que puedan estar recibiendo de primera mano los nuevos videos que generamos. Correcto. Muy bien, pues ya llegamos a la conclusión del programa de hoy. Como siempre, se van como agua. Recuerde, analice, haga usted caso de lo que dicen nuestros analistas, el doctor Fabián Rumaya, el doctor Enrique Vázquez. Analice, investigue, vote por la persona y recuerde esto. Vemos esta lámina y aquí vamos a despedir el programa con este mensaje. O sea, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Tomamos esa frase en Economía y Mercados, como siempre lo dijo este hombre Sócrates hace miles de años y parece que fuera ahí, como dice el doctor Enrique Vázquez. Por eso debemos estar unidos, mexicanos. Siempre pensemos en nuestra sociedad. Estemos unidos. Nos esperamos en nuestro siguiente programa de Economía y Mercados, su programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Víctor y Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a usted ante todo.